El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:45 en la mañana. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos, gracias por seguir junto a nosotros en este espacio de noticias a primera hora a través de la señal de Majestad Radio. En los últimos días recibimos un pedido de entrevista porque hay preocupaciones por parte de los estudiantes de la Maestría de Políticas Públicas de Comunicación con mención en Desarrollo Social del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, el corte 2017-2019. Se habla de incumplimiento de malla curricular, discriminación, desorganización e incumplimiento de la asignación de tutores. Es un tema, digamos, que genera preocupación por parte de los estudiantes que han planteado una serie, pues, de inquietudes a la administración del IAEN y entiendo no han tenido respuesta, por lo que claro, han planteado la posibilidad de hacer público su malestar. Precisamente por aquello vamos a generar un diálogo periodístico con Sandra Segura, quien es maestrante del IAEN de esta carrera, y con el doctor Fernando Casado, quien fue coordinador justamente de la carrera. Sobre Fernando Casado, y es lo que nos han comentado pues los estudiantes, las dificultades comenzaron a partir de la desvinculación de Fernando Casado del IAEN. Así que vamos a conversar con los dos. Sandra, ¿cómo le va? Fernando, ¿cómo están? Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Gracias. Fernando, ¿cómo vamos? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias. A ver, empiezo con Sandra. ¿Cuál es el problema? Ampliemos un poquito el detalle de los problemas y dificultades que tienen ustedes como maestrantes. Claro que sí. Te cuento un poco y de manera resumida. Pues resulta que a raíz de la desvinculación de Fernando como nuestro coordinador, pues los estudiantes empezamos a tener una serie de dificultades. Nosotros ya teníamos establecido un tiempo para defender nuestras defensas de tesis, porque de hecho la realización de los planes de tesis, el plan de tesis, iban vinculados con algunas materias, en este caso derechos humanos, buen vivir, todo se relacionaba. Pero ¿qué pasa? A raíz de la desvinculación de Fernando, pues se nos cambian materias y nosotros no tuvimos el debido seguimiento para la realización de nuestros planes de tesis. Eso por un lado. Luego, en la defensa de tesis, del plan de tesis, no teníamos un tribunal en el que estuviese un experto en comunicación. Y a raíz de eso y como consecuencia de ello, pues yo termino siendo la más perjudicada, pues soy la única alumna a la que reprueban el plan de tesis. El motivo por el cual me reprueban y decían unas actas era por la metodología, pero más bien era por el contenido, no estaba acorde a lo que el IAEN quería que yo hiciera, pues correspondía, si bien es cierto, a los lineamientos de tesis o de planes de tesis que el IAEN tiene, pero según ellos no correspondía a lo que yo pues llevo mi plan de tesis a hacerlo revisar con algunos doctores en comunicación de Flaxo, y ellos no veían ningún inconveniente en la metodología ni nada de lo que se me había dicho. Pues y yo fui duramente perjudicada por este hecho, porque aparte que me hicieron perder un montón de tiempo, me tenían condicionada para el nuevo módulo que vendría siendo el último. Y entonces resulta que a mí me aprueba el mismo plan de tesis que había sido reprobado, pero me lo aprueba el decano con su firma y ya está. Pero en las actas que me hacen llegar, pues aparece la firma de las dos docentes que ya me habían reprobado. Y debo decir que yo no volví a defender este plan de tesis. Y esto ya por un lado. Y luego nosotros habíamos terminado la malla curricular con seminario de tesis 3. Terminamos como en abril. Y aquí tengo el récord académico y hasta ahí llegaban nuestras clases presenciales en el IAEN. Pero ¿qué pasa? Yo necesito pedir un certificado de egresamiento al IAEN porque era un documento que necesitaba, pues,
y les digo que necesito mi certificado. ¿Cuál es mi sorpresa? Que cuando voy a pedir ese certificado me dicen que me faltan por cumplir, no recuerdo si eran 90 o 100, 80 o 120 horas. Y yo digo, no es posible que haya faltado tanto en un año y medio de clases. ¿Y qué pasa aquí? Pues que por la descoordinación que tenían desde el mismo IAEN, nos perjudicaron a nosotros y nos obligan a tomar un módulo más, nosotros ya habiendo terminado la malla curricular completa. Y este módulo era información y estadística aplicada al sector público, que jamás estuvo contemplado en la que nos ofertaron a nosotros como estudiantes. Entonces, esto significó de nuevo una pérdida de tiempo para todos los estudiantes y que se nos vulneran derechos como ponernos de manera arbitraria una materia que nunca estuvo contemplada, y esta descoordinación también generó otra serie de complicaciones, y en mi caso en específico yo sí me he sentido discriminada como estudiante. Simplemente no sé si es porque he venido apoyando a Fernando por la manera tan vil en que lo sacaron del IAEN, o porque simplemente no les caigo bien o mi contenido de mi tesis no es el adecuado. Pero Yo el caso, digamos, ¿es solo contra usted o también hay otros estudiantes? Pues no, en este momento voy a decir lo que me ocurrió a mí porque no puedo hablar por todos, pero sí conozco de más estudiantes que por sus contenidos se los ha venido como que discriminando. Es el caso de otra compañera más que conozco muy de cerca, que también fue duramente discriminada por el contenido de su tesis. No es solamente conmigo, pero en este caso le voy a contar de lo que yo puedo dar testimonio, porque mis otros compañeros seguramente lo harán en su momento. Pero esto que le digo de ponernos una materia, pues al final, que no estaba contemplada, pues esto nos afecta a todos, y sé del descontento de todos mis compañeros, porque nos cambian tiempos y nos obligan a tomar algo que jamás estuvo, nos ofertaron pues en la malla. Entonces, continuando con el tema de discriminación que yo he sentido desde el IAEN, pues pienso, y me lo han hecho sentir así, que se debe precisamente a eso, a que mi libertad de pensamiento no va acorde con lo que ellos en este momento necesitan, y eso lo pude comprobar, y por eso es que lo estoy haciendo público, o lo estamos haciendo público en este momento, porque yo temo nuevamente que en la defensa de mi tesis vuelva a ocurrir lo que ya ocurrió. ¿Qué pasa? ¿Por qué le digo esto? Porque me acerco a hablar con el actual decano del IAEN y le cuento lo que ya ocurrió en la defensa de mi plan de tesis, y todo producto de que no había un experto en comunicación, y la respuesta que obtengo por parte de él es que yo como estudiante pues no tengo derecho a exigir que hayan expertos en comunicación en la defensa, que ellos tienen la libertad de poner a quien se les dé la gana, parafraseando lo que me dijo. Y en el caso específico de que estábamos, y todo esto debo decir que es por un pedido que hicimos con algunos compañeros para que Fernando sea nuestro tutor de tesis, y ahí entro con lo que usted me preguntaba, Fabricio, que había una descoordinación en el tema de designación de tutores de tesis. Pues en el IAEN ya no queda ningún experto de comunicación que nos pueda guiar, y como usted sabe, pues la maestría es de comunicación, y todos nosotros pues necesitamos a alguien que nos guíe respecto a este tema, y correcto. Al no haber nadie, pues nosotros solicitamos tutores externos. Correcto. Y... Permítame, Isandra, interrumpirle para darle también la palabra a Fernando, porque, a ver, de lo que yo sabía, Fernando Casado fue separado del IAEN en agosto del 2018. Sin embargo, a mediados de 2019, en junio del 2019, hace exactamente un año, la Defensoría del Pueblo emitió una resolución a través de la cual declaró que se violaron los derechos a la libertad de expresión, opinión y libertad de cátedra de Fernando Casado, y conminó a que el IAEN lo restituya en la planta de docentes. Finalmente, Fernando, eso no ocurrió. ¿Nunca usted fue reintegrado al IAEN o sí? No, nunca fui reintegrado en el IAEN. De hecho, el motivo por el que hoy estamos acá y por el que se interpuso también una acción de protección en contra del IAEN recientemente por la discriminación, por no permitir que sea tutor de estudiantes que así lo han solicitado, pues es parte del hecho de que el IAEN hizo absoluto caso omiso a la resolución de la Defensoría. Entonces,
de alguna manera lo que estamos denunciando son varias cosas, ¿no? Yendo desde lo general a lo particular, te quiero exponer un poco la situación que se vive. El IAEN no solamente me echa de esa institución de manera completamente ilegal y por una motivación política, sino que además esta maestría de la que habla Sandra en políticas de comunicación, que era la maestría del IAEN en investigación con una mayor cantidad de alumnos, históricamente una de las maestrías de investigación con más éxito, pues tengamos en cuenta que el IAEN, como una universidad pública de posgrado, tiene 3 tipos de programas. Uno que son los diplomados, otro que son las maestrías profesionalizantes y otro que son las maestrías de investigación. Las maestrías de investigación son las más importantes porque te titulas con una tesis de investigación y son las únicas, además, que te abren la puerta para continuar con tus estudios de posgrado y realizar un doctorado. En principio, tiene un gran peso académico y una gran reputación. Pero el IAEN, por tal de justificar que me sacaba a mí y deja a estos alumnos que todavía están en el IAEN cursando una maestría en esa especie de limbo en el que se han producido una gran cantidad de irregularidades, como relataba Sandra. Otra de las irregularidades, aparte de haber cerrado una maestría que tenía bastante éxito y que también muestra cómo el IAEN está en una plena decadencia porque ha perdido una gran cantidad de alumnos y tiene una situación interna extremadamente difícil con disputas por doquier, lo que ocurre también es que varios alumnos solicitan que, aunque yo no esté vinculado al IAEN, se me contrate como profesor externo para llevar a cabo sus trabajos de tutoría, únicamente para llevarles los trabajos de tutoría. El IAEN o bien dice que no, pero nunca por escrito, de una manera pues también bastante pérfida, o simplemente ignora los pedidos de los alumnos, pero sin embargo estos mismos alumnos sí logran, por ejemplo, que se les admita como tutores a otros profesores externos que además son colegas, porque obviamente el IAEN no tiene a nadie que pueda llevar a cabo tesis de comunicación con una experticia sobre la materia, porque no tiene ni un solo PhD en comunicación. Entonces, fíjate, curioso, Fabricio, que sí permiten a 4 estudiantes que solicitaron en primer lugar que a mí se me ponga como su tutor externo, pero sí se logra hacer con 2 colegas que sean tutores externos. Ahí es donde radica exactamente la discriminación. Es decir, situaciones iguales son tratadas de manera desigual. Y esto dio lugar a que, dada la gravedad del asunto de que los estudiantes seguían insistiendo en que fuera el tutor, pero no se les permita, interpusimos una acción de protección que en primera instancia, por desgracia, no ha tenido hasta ahora tampoco, o la sentencia del juez constitucional en primera instancia ha sido adversa a la solicitud, que se basaba precisamente en que se me siguieran impidiendo una serie de derechos, como por ejemplo participar en la comunidad, o como por ejemplo tener una serie de derechos laborales y libertad de cátedra, dada esa clarísima discriminación que se da. Y por supuesto hay otras muchísimas irregularidades, pero este es el caso en concreto en el que no se les permite a estudiantes elegirme bajo ningún concepto como tutor externo, pero a cualquier otro tutor externo sí se le permite. O sea, el tema es... El tema es contra usted, directamente es contra usted. Sí, es clarísimo que el problema es contra mí. Y que después también las consecuencias de haber ido tan directamente en contra mía también han tenido consecuencias para el IAEN, como por ejemplo el hecho de que hayan desmantelado una de las más viables maestrías de investigación que tenía el IAEN. Algo absolutamente estúpido, se pegaron un tiro en el pie, porque podrían haberme despedido o podrían haber tomado medidas para que yo saliera de la institución, pero haber desmantelado una maestría que era muy importante para el IAEN es algo completamente fuera de lugar. Ahora, yo pensaba, créame Fernando, yo pensaba que usted había sido restituido al IAEN. ¿Quiere decir que luego de esa resolución de la Defensoría del Pueblo, el IAEN no se pronunció, no hubo ninguna respuesta? Esa es la situación en la que estamos, Fabricio, en la que da igual incluso si algunas instituciones que son paladines de los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo, dan una resolución clarísima, taxativa, con 4 exhortos. El primer exhorto era la resolución, el segundo era que se pidieran disculpas públicas, el tercero que se permitiera inmediatamente que los alumnos que requirieran que yo fuera tutor, yo pudiera ser el tutor, porque los alumnos también acudieron a la Defensoría del Pueblo y también fueron después en esta acción de protección a los tribunales, 5 estudiantes y 3 profesores. Y aún así hay absoluto desconocimiento de la resolución de la Defensoría. En los próximos días va a
revisarse esa resolución que pidió el IAE. Creo, no sé, pero vamos, lo más normal sería que se reiterara la Defensoría su grandísima argumentación que hizo a lo largo de una resolución de más de 40 páginas. Pero el IAE, ni corto ni perezoso, como considera que no son legalmente vinculantes las decisiones de la Defensoría, claro, simplemente las desacata de manera descarada. Claro, así termina siendo. Las resoluciones de la Defensoría del Pueblo no son, digamos, de cumplimiento obligatorio. Sandra, ¿qué alternativas tienen ustedes? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué va a hacer usted mismo? Pues hasta el momento hacer público hasta donde se pueda, recurrir a las instancias que sean necesarias para denunciar lo que en el IAEM pues se está haciendo, y también hacerles el pedido de que dejen de abusar de nosotros los estudiantes, que a la final por cuestiones políticas, lo que sea, somos nosotros los que terminamos pagando las consecuencias de todo este lío que se armó con Fernando, porque es a raíz de la salida de Fernando que ocurre todo esto. Y nosotros como estudiantes lo que pedimos es que tengan una mejor organización y que en la defensa de los planes de tesis, y eso sí lo exigimos, en la defensa de las tesis finales de nosotros, pues esté alguien relacionado con comunicación, que no vuelva a pasar lo que me pasó a mí, no solamente fue a mí, sino fue a otros compañeros. Pero yo al negarme a cambiar mi contenido, pues me reprueban el plan de tesis. Entonces, a mí sí me preocupa un poco de que esto vuelva a ocurrir. O sea, me preocupa también el tiempo que tenemos para entregar la tesis. Si bien es cierto, por toda esta descoordinación de ellos mismos, pues teníamos nosotros previsto entregar la tesis final en octubre de 2019. Pero ¿qué pasa? Con todos estos cambios y con toda esta descoordinación, pues nos dan hasta diciembre de 2019. Pero obviamente ninguno de nosotros, o solamente un estudiante, si no estoy mal, pudo terminar su tesis ahí. Y luego nos dieron una prórroga. Y debo decir que yo soy estudiante becada, pero conozco de algunos compañeros que no van a poder entregar con esta nueva prórroga el 12 de junio, no van a poder entregar y les va a tocar pagar una segunda prórroga. Y hay compañeros que todavía siguen pagando préstamos que tuvieron que hacer para ingresar a la maestría, e ingresamos porque nos ofertaron unas materias, unos profesores que finalmente después de la salida de Fernando de la institución, pues se nos cambia absolutamente todo. Entonces, que se respeten nuestros derechos, que haya un tribunal experto en comunicación en nuestras defensas de tesis, y finalmente pues que se vea la posibilidad con toda esta pandemia, con toda esta crisis sanitaria, pues compañeros no van a poder entregar el 12 de junio la tesis y se les va a terminar cobrando un dinero adicional. Eso, Fabricio. Correcto, Sandra. Nos preguntan aquí, entiendo que no es así, pero Fernando Fiallos nos escribe y dice si los graduados en el IAEN son servidores públicos exclusivamente. Entiendo que no es así, ¿verdad? Sandra, no es así. Sandra, Fernando. No. Hay del sector privado, hay del sector público, hay gente que simplemente quiere una mejor formación, cada vez menos desgraciadamente por el declive de la institución, pero no hay que ser ni servidor público ni posteriormente tu título solamente te sirve para el sector público. Correcto. Sí, aunque si es verdad, un enfoque hacia el sector público. Me parecía pertinente esa aclaración. Gracias, Sandra, gracias, Fernando, por comparecer con nosotros para justamente hacer esta alerta pública. Es un grupo de estudiantes, maestrantes de la carrera de comunicación en el IAEN que tienen estas dificultades, y todo esto desemboca justamente en aquello que en su momento nosotros también lo comentamos aquí en este espacio de noticias, la forma como fue retirado de su actividad Fernando Casado. En su momento lo expresamos acá, dimos cuenta de lo que había pasado con Fernando. Créame, yo pensaba que había sido restituido y me acabo de enterar que no, que Fernando no fue restituido dentro de la plataforma de docentes del IAEN. Gracias, Sandra, y gracias, Fernando, por el tiempo. Que tengan buenos días. Buenos días, Fabricio. Gracias. Gracias a Sandra Segura y a Fernando Casado. Fernando Casado, quien fue coordinador del IAEN, y Sandra Segura, maestrante del IAEN, conversando aquí en A Primera Hora sobre estos incumplimientos que nos están señalando y que implican un perjuicio para los estudiantes. Miren ustedes que decían que
debió haber sido aprobada la tesis del año pasado en octubre y estamos 5 de junio y todavía tienen dificultades frente a aquello. Lo de fondo, ¿no? Siguen pagando los préstamos de una maestría que todavía no termina o no finaliza, ¿no? En el Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAEN, que es la universidad de posgrados del Estado ecuatoriano. Por eso justamente la razón de esta entrevista. 8 de la mañana con 4 minutos en A Primera Hora.